presentación. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar un tema de enfermedades infecciosas causadas por parásitos que son externos a la piel y por algunas hongos, ¿no? Que comprometen también la superficie de la piel, ¿no? La piel, el cuero cabelludo. Cuando hablamos de infecciones producidas por parásitos, el término que se acomoda es infestación, ¿ya? Infestación. Eh, bien, vamos a tratar el tema de los ectoparásitos, ¿no? O sea, son parásitos que van a atacar las superficies externas de nuestro cuerpo, sea esto cuero cabelludo o la piel que nos recubre, ¿no? Eso se llama ectoparásitos. Entonces son infestaciones producidas por parásitos que afectan la piel y las maneras, el pelo en este caso. Y empezamos con una de los ectoparásitos comunes en nuestro medio, sobre todo en sociedades de medios económicos bajos, favorecidas por la pobreza, el hacinamiento, la acarosis. ¿No? La acarosis es un parásito de la clase Arachnida, la orden Acarina, y son dos especies que infestan al hombre, propias del hombre. El Sarcoptes scabiei variedad hominis, es la sarna clásica, y el Demodex fulculorum. ¿De acuerdo? Algunas especies afectan la piel de los animales y pueden llegar al hombre en forma indirecta. La escabiosis humana, llamada también sarna comúnmente, es una infestación contagiosa que se transmite de humano a humano, producido por el ácaro Sarcoptes scabiei variedad hominis, y genera una lesión polimorfa en la piel, muy pruriginosa. Ustedes pueden ver allí la muñeca de un niño donde se observa lesiones maculares, eritematosas, pustulosas y costras, ¿no? Por eso es polimorfa, que causa mucho prurito, rascado, que lleva a lesiones por rascado y muy frecuentemente estas se infectan, se sobreinfectan, ¿no? Y a veces el motivo de consulta ya es una lesión de acarosis complicada por una infección bacteriana. El agente, ya lo dijimos, el Sarcoptes scabiei variedad hominis, es un parásito ovalado, ¿no? Que mide microscópico, no se puede ver a simple vista, mide 350 micras la hembra y un poco más pequeño el macho. Y tiene cuatro pares de patas atrofiadas, ¿no? Dos pares anteriores y dos pares posteriores. Este ácaro vive en la piel, en la epidermis, y va a atravesar la capa córnea dentro de la epidermis, forma surcos y allí es donde deja sus huevos. De huevo a adulto tarda 2 semanas, ¿no? Y la diseminación se va a dar básicamente por las formas jóvenes, ¿no? Porque ya que las formas adultas generalmente están dentro de los surcos. Allí tienen una microscopía, ¿no? Las formas ovaladas de estos ácaros. Y las formas clínicas, hay dos formas clínicas clásicas, ¿no? La forma de escabiosis clásica y la escabiosis costrosa o noruega. La escabiosis clásica, pues, es la que afecta a todas las personas, sin diferencias. Genera túneles epidérmicos y máculas muy pruriginosas. En infecciones severas causa descamación de la piel y afecta cualquier parte de la piel, sobre todo en el niño, incluso manos y cara. En los adultos evita la cara, el cuero cabelludo, las palmas y las plantas, pero en el niño suele afectar las palmas, las plantas, como ven ustedes en esas fotografías, e incluso el cuero cabelludo. La otra forma es la escabiosis costrosa o noruega. Esta forma de escabiosis costrosa noruega es una forma severa que se caracteriza por una descamación hiperqueratósica. Ojo, esta forma se da en pacientes inmunocomprometidos.
¿de acuerdo? La escabiosis costrosa o noruega se va a afectar a pacientes inmunocomprometidos. En cuanto a la escabiosis clásica, su epidemiología es cosmopolita, es decir, afecta a todo el mundo. Es endémica, es decir, hay zonas, sobre todo las zonas de bajos recursos económicos, y se puede presentar por brotes epidémicos. Afecta a todas las razas, todos los grupos etarios, a todos los sexos, y puede darse también por transmisión por contacto sexual, no sexual, piel a piel, prendas, sábanas o toallas. De todas formas, requiere un contacto. El periodo de incubación varía, por ejemplo, si es que es la primera infestación o es la segunda replicación. Para la primera infestación, el periodo de incubación es largo, miren, demora de 3 a 4 semanas. Pero cuando ya hay reinfestación, el periodo de incubación es mucho más corto, de 1 a 3 días solamente. La forma de inicio es con prurito intenso, difuso, predominantemente en las noches, y luego aparece la erupción cutánea polimorfa. Las lesiones consisten en pápulas, como les dije, son elevaciones, vesículas, escoriaciones por el rascado, costras y la presencia de surcos. Cuando uno observa costras y surcos, sobre todo los surcos, ya es muy patognomónico de acarosis. Esta es, ¿no? Fotos de un niño con acarosis clásica que está comprometiendo las manos, inclusive, ¿no? Los nódulos pueden presentarse fórmulas de nódulos, sobre todo en los genitales, en la zona inguinal y en las axilas. Son nódulos. Los niños, sobre todo los lactantes, niños pequeños, suele comprometer las manos y las plantas de los pies. Y acá sí vemos una forma ya de escabiosis ampollosa. Muchas de estas lesiones por el rascado también se ven contaminadas o con infecciones secundarias a bacterias que están en la piel, ¿no? ¿Qué bacterias están en la piel? Sobre todo dos, ¿no? Estreptococos y los estafilococos. Acá ven ustedes ya las complicaciones por infecciones bacterianas secundarias, ¿no? Las lesiones de rascado, generalmente. La escabiosis costrosa o sarna noruega es muy contagiosa porque hay una gran cantidad de ácaros. Los ácaros están en gran número y afecta principalmente a inmunodeprimidos, pacientes con VIH, cáncer, desnutrición severa, pacientes con lepra lepromatosa o pacientes que están en tratamiento prolongado por corticoides o quimioterápicos, ¿no? Ahí hay gran cantidad de ácaros. El diagnóstico. El diagnóstico se basa en el examen clínico y los signos de certeza, como le dije, o sea, que es casi patognomónico, son los surcos, los nódulos escabióticos que veíamos en las ingles, axilas, y si observamos al parásito por microscopía con hidróxido de potasio. O sea, ya la observación directa del ácaro, la presencia de surcos o nódulos escabióticos son signos de certeza de acarosis. Y los signos presuntivos que nos hacen pensar, sospechar en acarosis, básicamente el prurito con lesiones polimorfas, como sinoscoriación. El prurito le dije que es de noche, hay lesiones de rascado y hay antecedentes de acarosis en el lugar donde está viviendo el paciente. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo en los niños con dermatitis atópica. Por ejemplo, en la parte superior vemos lesiones de dermatitis atópica, conocido también como o prurigo, ¿no? Son lesiones de tipo alérgica, eritematosas, maculopapulares, que también dan prurito en los niños pequeños. Las dermatitis de contacto, que se presentan por contacto a generalmente metales también o algunas plantas, generan lesiones eritematosas, costrosas y con prurito con ardor. La dermatitis herpetiforme, el impétigo. El impétigo es una infección bacteriana que vamos a tratar más adelante, producida por bacterias, no por ácaros. Pero suele ser una complicación de una acarosis, ¿no? O sea, sobreinfecta estas lesiones de acarosis. Y tenemos ácaro e impétigo juntos. La dermatitis seborreica, que son lesiones que comprometen a los niños pequeños, sobre todo los lactantes, en cuero cabelludo, en cuello, detrás de las orejas, la psoriasis que se ve muy poco frecuente en la población pediátrica. Estas lesiones de acarosis es una enfermedad crónica
que no cura sola, o sea, avanza, avanza, necesita tratamiento. El prurito puede durar varias semanas, incluso después de la erradicación de los parásitos, ya que se genera un fenómeno de hipersensibilidad a los antígenos del parásito. El tratamiento, pues vamos a hacerlo mediante medidas generales, tratamiento simultáneo a toda la familia. No podemos tratar solo al niño, porque si no, en el ambiente donde vive nuevamente va a reinfectarse rápidamente. Entonces, el tratamiento es de toda la familia. Y lo primero que hacemos cuando hay lesiones infecciosas sobreagregadas, lo primero se trata las infecciones cutáneas, el estafilococo, el estreptococo, que puede estar generando impétigo, se trata primero y después se trata la carosis, ¿no? Hay que desinfectar toda la ropa de cama que tiene contacto con el paciente o los que viven en la casa. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento tópico se puede hacer con el uso de permetrina al 5%, que son cremas o lociones también. También se puede usar el benzoato de bencilo al 10 o al 25%, el inlano al 1%, y hay también lociones de ivermectina al 0,8%. En forma oral se puede tomar ivermectina. Ustedes recordarán la ivermectina en la época de la pandemia, ¿no? Que se utilizaba para el COVID. La dosis es de 200 microgramos por kilo, que es dosis única por vía oral que debe repetirse a los 7 días. Es más o menos una gota por kilo la dosis, ¿no? Que corresponde a 200 microgramos por kilo. Entonces, ivermectina se usa para el tratamiento de la carosis. Es sumamente efectivo, en dosis única que se repite a los 7 días. ¿Qué podemos dar de tratamiento adicional? Pues generalmente son antihistamínicos para cortar los síntomas de prurito. Puede usarse clorfenamina como antihistamínico de primera línea o de segunda línea como loratadina, cetiricina, levocetirizina, de loratadina y antibióticos en los casos de infecciones secundarias. La sarna animal. Hay una sarna que compromete a los canes, que están en muy buena relación en mucho contacto con los hombres, también con los niños, es el Sarcoptes scabiei variedad canis, ¿no? Ese puede contagiar también al hombre, generando lesiones papulosas o papulovesiculares pruriginosas en los sitios que había contacto con el animal, ¿no? Sobre todo en el tronco, en el abdomen y los muslos. Son lesiones menos digamos, más pequeñas, más cortas, ¿no? Que en relación a la sarna de su propia variedad humanis. Y generalmente es autolimitada, esa sí se puede curar sola. Y el tratamiento de darse es el mismo que se utiliza en la sarna, en la variedad humanis, la misma, ¿de acuerdo? Las mismas tópicos o la ivermectina. Bien, ahí hablamos de la sarna. Ahora vamos a hablar de las pediculosis. Las pediculosis comprometen los folículos pilosos, que puede ser del cuero cabelludo, puede ser de la piel o de los genitales. Entonces, la pediculosis es una infestación por ectoparásitos de la familia Pediculidae, llamados piojos, no es el término piojos. Y ellos generalmente anidan en la raíz del pelo y en las costuras de las ropas cuando son corpóreos, ¿no? Ahí dejan sus huevos, estos huevos se llaman liendres. Es una manifestación muy común en los niños en la edad escolar. Entonces, si es el cuero cabelludo, tenemos el Pedicellus manus variedad capitis, que se localiza en la cabeza. Si es en el cuerpo, el Pedicellus manus variedad corporis, porque se encuentra en el cuerpo. Y cuando es en el vello pubiano, hablamos del piojo del pubis, el Tirius pubis. Entonces, este es el ciclo biológico. Chicos, me está acabando la batería. Me dan unos minutos para poder encontrar mi cargador. Me había olvidado. Me disculpan unos ratitos.
Bien, ya no encontré el cargador. A ver, ahora sí. Em, las formas adultas hay formas hembras y machos, ¿no? La hembra suele ser un poco más grande que el macho. Las hembras dejan sus huevos llamados liendres a la base, generalmente en la base de la raíz del pelo. Estos liendres tienen un periodo de incubación y salen ninfas de esos huevos. Estas ninfas pasan por diferentes mudas, 3 mudas, para llegar a piojos adultos, sean machos o sean hembras. Este es el ciclo biológico del, de los piojos. Veamos. Bien, ahí ven ustedes una foto, por ejemplo, de un cuero, de un cabello de un niño que está infestado por liendres, ¿no? Se pueden ver claramente los liendres que están en los cabellos. Luego ya el parásito adulto pica el cuero cabelludo, introduciendo sus maxilares, ¿no? Como estiletes a través del epidermis. Al perforar la piel, inmediatamente exuda saliva que contiene anticoagulantes y es irritante produciendo el prurito. Es la causa del prurito, la saliva de estos parásitos. En cuanto a la clínica, el síntoma característico de la pediculosis es el prurito, generalmente en la región retroauricular y en la nuca. Cuando observamos el cuero cabelludo puede verse pápulas, ¿no? En el cuero cabelludo, en el cuello o en el dorso. Hay un eczema del cuero cabelludo, pueden verse los liendres. Rara vez se observa el piojo adulto, a menos que sea una infestación grande, ¿no? Pero más fácil de observar son los liendres. Las complicaciones básicamente son infecciones secundarias, ¿no? Que se produce una exematización, que es una infección a bacterias, secundarias al rascado, básicamente, o la acción irritante de algunos pediculicidas. La infección bacteriana por rascado se observan como costras mielicéricas y supuración. Hay signos de escoriación por rascado y estas infecciones de la piel generan una respuesta a nivel del sistema ganglionar, del sistema linfático, como adenopatías retroauriculares u occipitales. El diagnóstico es básicamente la observación del piojo, la forma adulta, o de las liendres, ¿no? De los huevos. Las liendres pueden verse con luz de Wood, que es una fluorescencia perlada, y las que ya están vacías se ven pues sin fluorescencia, ¿no? El tratamiento, también acá el tratamiento debe ser simultáneo con todos los contactos. Hay que hacer desinfección de las ropas de cama, prendas, gorros, peines, cepillos. Se utilizan algunos cepillos muy finos, llamados rastreadores, le llaman, que se hace una remoción mecánica o la remoción manual de liendres, ¿no? El tratamiento tópico son los mismos medicamentos para la carosis, la permetrina al 5%, benzoato bencilo del 10 al 25%, el lindano al 1%, la loción de ivermectina al 0,8%. Y tratamiento oral se puede usar lo mismo, la ivermectina, 200 microgramos por kilo por peso en dosis única y se repite más o menos a los 10 días para matar a las ninfas emergentes, o sea, los que salen de los huevos. Comprenderán que en la pandemia del COVID, había lugares donde se usó pues masivamente la ivermectina, incluso alcaldes que la distribuyeron a toda su población, definitivamente combatieron todos los ácaros y los piojos que puedan haber tenido su población, ¿no? Luego tenemos, eso fue la pediculosis capitis, ahora tenemos la pediculosis corporis. Es también cosmopolita, afecta a muchas personas, generalmente y en los niveles socioeconómicos muy bajos, ¿no? Frecuente en vagabundos, ancianos, refugiados de las guerras, en hacinamientos, también se ha visto en los cuarteles militares, en las cárceles. Y acá el contagio puede ser directo, también de piel a piel, y más frecuentemente por las ropas infestadas, porque este piojo está en las ropas, está en las ropas. El- la causa es el Pediculus humanus, variedad corporis, es un parásito hematófago, un poco más pequeño que el piojo de la cabeza, mide 2 a 4 milímetros. La importancia médica de este piojo es que es un vector.
Ya hablamos de lo que significa un vector. Y es vector del tifus exantemático, de la fiebre recurrente y de fiebre de las trincheras. Miren que en nuestro país no se ve mucho estas enfermedades, se ve más en Estados Unidos, en el norte, pero recuerden que es un vector. La clínica pues da mucho prurito, escoriaciones por rascado, las lesiones son máculo-papulosas puntiformes rojizas o urticariformes, con un punto central hemorrágico que fue donde está la mordedura, ¿no? Del piojo. Es en las zonas de ajuste de la ropa, en la zona interescapular, axilas, abdomen, caderas y muslo. Como esto está en la ropa, generalmente respeta cara, ¿no? Manos y pies, ¿no? Las zonas libres, digamos, se ven un poco salvadas. El diagnóstico, pues, se hace observando al piojo, ¿no? O los liendres en las costuras de la ropa. Y el tratamiento es descontaminar la ropa y la desparasitación. Tenemos finalmente de los piojos al pedículos pubis, ¿no? Es un poco más redondo, ¿no? Más pequeño que el corporis, incluso mide de 1 a 2 milímetros. Comúnmente se les conoce como ladillas y estas se fijan en la base del pelo. Se transmite por contacto sexual directo o por ropas infestadas, ¿no? Intercambiar ropas infestadas y compromete principalmente la zona púbica, puede estar en axilas, pestañas, barba, tronco y muslos también. ¿Ok? El tratamiento es el mismo, el tratamiento tópico y sistémico es el mismo del periplo capitis, corporis y pubis, caso no lo he repetido. Bien, entonces con ello más o menos hemos terminado lo que son los ectoparásitos, que son una patología bastante frecuente en la población infantil y adulta. Más comprometidos en el tema de piojos capitis en la población infantil, pero se puede ver también en población adulta. Ahora vamos a ir a las infecciones producidas por bacterias que comprometen piel, que suele ser la piodermitis, suelen ser muchas complicaciones de la sacarosis también de nuestros pacientes, las piodermitis. Entonces, el impétigo o foliculitis es una infección cutánea superficial causada por Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus, ¿no? Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus. Es altamente contagiosa y se propaga por contacto directo, sobre todo en los niños preescolares entre 2 y 6 años. Genera costras rojas o algunas de aspecto mielicérico. Generalmente el aspecto mielicérico está en relación al estafilococo. Suelen ser calientes y muy dolorosas si se quieren desprender. Es una foto que pueden ver ustedes las típicas lesiones por impétigo a raíz perioral, por ejemplo. Por ejemplo, ahí a nivel perioral muchas veces empiezan como lesiones de herpes simple. Estas lesiones vesiculares de herpes simple en las comisuras labiales o en los labios, por el rascado o por lesionarlas, con las manos sucias generalmente, van a una infección secundaria ya impetiginizada, ¿no? Con costras amarillas alrededor, como pueden ver en la foto de la izquierda, que es característico ya del impétigo. Más característicos son las lesiones a nivel de la nariz, ¿no? Alrededor de las fosas nasales y esas lesiones inician en las fosas nasales, pero por rascado el niño tiende a llevarlo hacia su frente, al dorso de la nariz, hacia la mejilla o hacia el tronco. Es que se rasca las lesiones y con esa manito misma, con esa uña, se rasca el pecho, se rasca la cara y va saltando el impétigo de uno a otro lugar. Esta es la forma de impétigo no ampolloso. ¿Por qué? Porque existe una forma también ampollar. Ven ustedes que se generan vesículas con contenido purulento en su interior, ¿no? Es el impétigo ampolloso. El diagnóstico se hace por la evaluación clínica, las características que hemos observado, ¿no? Vesículas, ampollas, costras, ya con bordes eritematosos muy dolorosos. Y la confirmación se hace mediante estudios de Gram y cultivo de las lesiones. El diagnóstico diferencial pues puede ser con herpes simple, aunque las lesiones herpéticas son lesiones más limpias, producidas por vesículas, ¿no? Que pueden complicarse, como hemos mencionado. Las tiñas, las picaduras con reacción ampollosa,
la necrólisis epidérmica tóxica por drogas, por ejemplo, o la epidermolisis ampollosa, entran en lo que es el diagnóstico diferencial. El tratamiento básicamente es buena higiene, recortar las uñas. Cuando son lesiones leves, pueden usarse tratamiento antibiótico tópico, ¿no? Y acá hay varios, como el ácido fucídico, la mupirocina, generalmente. Hay antibióticos sistémicos. Dentro de los antibióticos sistémicos, nosotros tenemos a las cefalosporinas de primera generación, las penicilinas, la amoxicilina, dicloxacilina y los macrólidos. Recuerden que los beta-lactámicos son los de primera línea en infecciones de piel. Los macrólidos son de segunda línea o en pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos. Entonces, cuando yo voy a tratar una infección dérmica, un impétigo, ¿de acuerdo? Tengo que manejar primera línea como los beta-lactámicos. ¿Quiénes son beta-lactámicos? La dicloxacilina, la amoxicilina o las cefalosporinas de primera generación, cefradina, ¿no? Cefadroxilo, etcétera. Entonces, yo elijo eso. Si tengo macrólidos es mi segunda línea o si tengo la historia que es alérgico a la penicilina. ¿De acuerdo? Ahora, tienen que saber también las dosis de los beta-lactámicos. Eso va a depender de qué antibiótico voy a utilizar. Por ejemplo, si utilizo amoxicilina para tratamiento de impétigo, la dosis es 50 miligramos por kilo día. Y eso se va a dividir en 3 dosis generalmente. Puedo usar amoxicilina con ácido clavulánico, perfecto. También la dosis es de 50 miligramos por kilo de amoxicilina, pero la amoxi con clav lo puedo utilizar cada 12 horas, es una ventaja en cuanto a la adherencia. ¿De acuerdo? Si voy a usar dicloxacilina, que la dicloxacilina es primera línea y opción en lo que es lesiones de impétigo producido por estafilococo. O sea, la primera línea para tratamiento de estafilococo es la dicloxacilina. Entonces, dicloxacilina, su dosis es también 50 miligramos por kilo por 40, 50 miligramos por kilo por día. Y la dicloxacilina sí se tiene que dar 4 veces al día. ¿De acuerdo? En cambio, si utilizo macrólidos, ahí tengo varias alternativas. Puedo utilizar acitromicina, que la dosis es de 5 a 10 miligramos por kilo por día, ¿de acuerdo? Y vienen en presentaciones de 200 miligramos por 5 mililitros. O puedo usar claritromicina, que la dosis es 15 miligramos por kilo por día y se usa cada 12 horas, o sea, en 2 dosis. O eritromicina también es un macrólido, pero se utiliza de 30 a 50 miligramos por kilo por día y tengo que usarlo 4 veces al día. Entonces, eso tengo que conocer para yo dar mi tratamiento. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que cuando vienen en presentación de jarabe y dicen que un jarabe viene, como por ejemplo dicloxacilina, viene 250 miligramos por 5 mililitros. Entonces la cucharadita tiene 5 mililitros, la cucharadita de jarabe. Tengan en cuenta mucho eso para sus indicaciones terapéuticas. No basta con saber qué dar, sino cómo dar, cómo indicar a la familia de tomar el medicamento. Bien, avanzando un poco más, ya estamos llegando a las dermatomicosis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los encuentro muy callados, no sé si me están escuchando o estoy hablando solo hace bastante tiempo. Yo le escucho, doctor. Todo ¿Sí? claro, doctor. Bien, bien. Bueno, vamos a ya terminar, creo, esto con las dermatomicosis, que son las infecciones por hongo que comprometen la piel, ¿no? También llamadas dermatofitosis o tinias. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Qué cosa es una tiña? Una micosis. Son lesiones producidas por dermatofitos. Pues, dermatofitos. Estos dermatofitos son hongos que crecen, se desarrollan en la capa externa de la piel, ¿de acuerdo? En la capa córnea de la piel, que está formada en la porción, en la superficie por queratina. Entonces ahí es donde se desarrollan estos hongos y pueden comprometer todo el cuerpo, pero superficialmente, donde está la piel. Entonces, según el lugar donde está
desarrollándose estas micosis, se llaman tiña de la cabeza, cuando comprometen el cuero cabelludo, tiña del cuerpo o tiña corporis, y la tiña de las uñas, cuando comprometen las faneras de las uñas, ¿no? Y esas son más difíciles de tratar incluso. Vean ustedes que la tiña, pues es fácil reconocer, genera una caída del cuero cabelludo, ¿de acuerdo? Ahí ustedes pueden ver en las fotos. Y la tiña del cuerpo, pues genera unas lesiones eritematosas, redondeadas, que van incrementándose de diámetro, y los bordes suelen ser un poquito más elevados y eritematosos. Algunas tienen forma de escarapela, como ven ahí ustedes en la foto, ¿ok? Ahí tienen ustedes el intertrigo, cuando la tiña compromete la zona de entre los dedos, o cuando compromete las uñas, la micosis. El tratamiento básicamente son medidas higiénicas adecuadas, o sea, baño, uso de jabón, y las medidas farmacológicas pueden usarse antifúngicos, ahí está mal, ¿no? Antifúngicos, no, antifúngicos tópicos como la terbinafina, por ejemplo, o los azoles como el clotrimazol, miconazol, ketoconazol, que vienen en forma de cremas para aplicaciones cada 12 horas generalmente. En algunos casos severos se puede utilizar antifúngico. Cuando es localizado, basta muchas veces con cremas y medidas higiénicas. Los antifúngicos sistémicos, ya para lesiones mucho más amplias, la gliciofulvina, el itraconazol, el fluconazol y la terbinafina están indicados a esas dosis que están allí. Hay una micosis muy particular, muy específica de la población lactante. Es el famoso mugue, también llamado algodoncillo le llaman, porque son lesiones blancas que asemejan al algodón, que están en la mucosa oral de los lactantes, ¿no? Miren ustedes ahí las fotos. Esa lesión de mugue blanquecina, que cuando se desprende deja una base eritematosa, es producida por la Candida albicans, ¿de acuerdo? El tratamiento básicamente es higiene de boca, el uso de nistatina, hay nistatina en gotas, ¿de acuerdo? Nistatina en gotas que se utilizan, en goteros, y también existe un gel que es el miconazol, que es el Dactarin gel, que es bastante, bastante efectivo, ¿no? Entonces, el Muget ustedes van a ver con frecuencia en lactantes. Generalmente en los pacientes lactantes que veo es porque están usando chupones, el chupón de entretenimiento, por ejemplo, o están usando los biberones para tomar su leche y no hay una medida de higiénica adecuada con las mamilas, ¿no? No las cambian, ya las tienen todas chiclosas de mucho tiempo, no las desinfectan adecuadamente, entonces generan que el hongo desarrolle en esas mamilas por lo que se acumula de leche o detritus, y esto luego con que el niño esté mamando constantemente va a pasar a su boca, ¿no? Sus lesiones en boca. Evidentemente, los niños inmunodeprimidos, como los niños con VIH, que son niños con VIH, hijos de madre con VIH, por ejemplo, tienen a desarrollar estas lesiones mucho más intensas, incluso generando micosis esofágica. ¿De acuerdo? Bien, bien chicos, creo que ya les di un resumen de los ectoparásitos, las lesiones de infecciosas y los hongos que comprometen mayormente a la población pediátrica. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿los antifúngicos sistémicos se dan diariamente o semanal? Depende, ¿no? Por ejemplo, el fluconazol se puede usar semanalmente, algunos como la terbinafina son diarios. ¿El semanal es por 3 semanas? O No, depende. Por ejemplo, mayormente los hongos en la población pediátrica mínimo es 4 semanas a 6 semanas. Cuando se usa la vía oral, porque la estoy usando la vía oral porque es una hongo, o sea, una micosis bastante amplia, ¿no? No es pequeña.
Si es pequeña, no utilizo la vía oral, uso tratamiento tópico y es lo mismo por 3 a 4 semanas. ¿Sí, Paola? Sí, doctor, todo claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien, chicos. Entonces, ya, pues seguir estudiando, ya queda mañana es el examen.